Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo te voy a dar un par de herramientas que puedes utilizar para intentar anticiparte a un mercado bajista en Bitcoin. Así que empezamos. Bien, ahora iremos a comentar esto que estáis viendo en pantalla, pero antes de nada os quiero explicar un par de cosas. La primera, aquí en el primer comentario del vídeo dejo mi link al perfil de Instagram. Cuando lleguemos a 10.000 seguidores me abro un canal de Telegram, ¿vale? Me lo habéis pedido mucho y pues bueno, si llegamos a 10.000 me lo abriré. Ahora mismo no tengo tiempo, pero mientras llegamos pues puedo ir haciendo hueco. No sé si me entendéis. Eso por un lado. La segunda, en referencia al vídeo, no hay una manera concreta de predecir algo que no se puede predecir. O sea, al final no podemos predecir cuándo va a acabar un ciclo, cuándo va a empezar el siguiente, cuándo pasa esto o cuándo pasa lo otro. Si fuera predecible, todos seríamos millonarios, ¿vale? Y no es así. Entonces, yo lo que voy a hacer es daros un par de herramientas, un par de consejos para que podáis ubicar concretamente dónde estamos, en qué parte del ciclo estamos, y teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta otros elementos que conocemos, como por ejemplo futuros halvings, máximos, mínimos, cómo se ha comportado el precio anteriormente, cómo se comportan los ciclos, cómo funcionan, pues bueno, a través de eso poder más o menos marcar un precio objetivo posible en el que podríamos iniciar un mercado bajista o en el que podríamos terminar ese mercado, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más. Aquí tenemos, ¿qué es esto? Os podéis preguntar. Lo he traído alguna vez al canal, pero como sé que los nuevos o las nuevas no se miran los vídeos anteriores, porque pues siempre da palo, hay mucho vídeo, igual no lo encuentras, lo que sea, pues bueno, traigo una pequeña actualización. Entonces, ¿qué tenemos marcado? Esto que veis aquí de colores son bandas de regresión logarítmicas, ¿vale? Tienen en cuenta los precios anteriores y marcan, pues como podéis ver, las zonas más cálidas, marcan los finales o los máximos de los ciclos, y son más cálidas porque representa que el precio está más sobrecomprado, ¿vale? En cambio, las zonas más azules, más frías, representan las zonas bajas del ciclo, ¿vale? Entonces, eso por un lado. ¿Qué más tenemos? Tenemos estas rayas que yo creo que estáis viendo bastante bien, que significan los halvings. Los halvings que hemos tenido en Bitcoin. Hasta ahora hemos tenido 3, vamos a por el cuarto, el cual no se sabe exactamente cuándo será. Se calcula que más o menos para marzo, abril, mayo, junio, más o menos esa fecha. Yo, por ejemplo, aquí lo tengo marcado a finales de abril, que es un poco el punto intermedio de cuando se calcula aproximadamente el rango de datos que se calcula que puede ser. Es para el 2024, quiero decir, no es para el año que viene, sino que es para el 2024. Estamos a 2021, para quien no lo sepa. Entonces, ¿qué os vengo a enseñar? Vamos a ir al grano, no va a haber análisis técnico porque no lo necesitamos. Estamos intentando ubicar única y exclusivamente la situación actual del ciclo. Entonces, vamos a ir comentando las maneras que tenemos de hacerlo. Primero, vemos que cuando el precio inicia el mercado bajista, cuando el precio forma el bear market, siempre está en la parte más alta del rainbow, del arco iris, ¿vale? Y también conocemos que, como veis, lo voy a ampliar un poco, en el primer ciclo se rompe, aquí lo tenemos, el rainbow, en el segundo ciclo y nos quedamos al límite, en el tercer ciclo nos quedamos en el color amarillo y eso ya nos demuestra que poco a poco Bitcoin lo que va haciendo es alargar más el ciclo, pero ser menos punzante, o sea, dar menos beneficio en ese ciclo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que actualmente estamos, fijaros dónde estamos, justo en medio de todo el rainbow, en la parte azul aún, o sea, estamos en una zona fría. Claro, si tenemos en cuenta lo que hemos comentado, lo más probable es que no vayamos a llegar al color amarillo, ni al naranja, ni al rojo. Eso es lo más probable, no solo por la data anterior, sino por ya el punto en el que estamos del ciclo, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no vamos a llegar tan arriba, pero estamos en un punto aún temprano, ¿vale? Además, si nos fijamos en cada ciclo,
Lo voy a hacer un poco más grande, ahí está. En cada ciclo, en la parte intermedia, o sea, en el color azul, lila y demás, se forma un gran pullback, ¿vale? Lo hemos visto en los dos primeros y aquí lo volvemos a ver, ¿vale? Se forma un pullback en medio de todo. Pues es en el momento en el que estamos. Eso es otro elemento que podemos tener en cuenta a la hora de marcar. Oye, ¿ya es el máximo del ciclo? Hombre, lo dudo porque, primero, siempre formamos un pullback entre medio importante en esta zona de colores y luego que estamos aún en un nivel muy bajo, ¿vale? Si estuviéramos ya en el verde, pues podríamos decir, oye, a ver, es posible que esto esté siendo el techo, pero claro, teniendo en cuenta lo que he comentado, lo más probable es que no sea así, lo más probable, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Otra cosa que podemos tener en cuenta son los mínimos, ¿vale? Lo vamos a calcular ahora mismo. A ver, cojo aquí. Vamos a coger los mínimos de cada ciclo. Borro esto primero. Vale. ¿Y qué vamos a hacer? Calcular qué distancia hay desde el mínimo del ciclo hasta el halving. Aquí tenemos el mínimo del primer ciclo y aquí tenemos el halving. Hay un total de 378 días. Perfecto. Aquí tenemos el mínimo de un ciclo, del segundo ciclo, con el halving. Vemos que hay 322 días. Vamos a calcular el mínimo del tercer ciclo con el halving. Aquí lo cogemos, este es el mínimo con el halving. Hay un total de 520 días, aprox, ¿vale? Entonces tenemos una media más o menos de 400 días de media, ¿vale? Entre el mínimo de un ciclo y el siguiente halving. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues coger el halving, que sabemos que aproximadamente será en este punto de aquí, y calcular. Vamos a calcular ahora 400 días hacia la izquierda. Entonces cogemos el halving y ¡pam! Ponemos para aquí 400 días. Vamos a poner 450, va. Porque como no sabemos exactamente qué día va a ser, pues ponemos 450 días. Entonces sabemos que desde el punto actual hasta el teórico final de ciclo bajista, o sea, aquí, en teoría, más o menos sobre esta época de aquí, voy a redondearlo, sobre esta época de aquí deberíamos ver el final del ciclo bajista, ¿vale? Tendría que cuadrar con esto. Entonces, desde el punto actual, vamos a poner desde el nivel en el que estamos ahora. Espera, voy a coger la misma herramienta y vamos a dibujarlo hasta aquí. Exacto. Tenemos casi 500 días para hacer dos cosas. La primera, llegar hasta niveles más altos actuales. Yo creo que nos quedaremos por la zona verde, o sea, intentar llegar hasta estos niveles de aquí, casa ya entre 170.000 y 120.000, ¿vale? Son dos rangos muy posibles para el final de este ciclo. Por lo tanto, tenemos 497 días, primero para llegar hasta este punto de aquí y luego para hacer un ciclo bajista, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos tampoco tardar demasiado en reanudar el movimiento alcista, porque como más tardemos, imaginaos que el precio está por aquí hasta enero del año que viene, entonces empezamos a subir y luego nos queda nada y menos para hacer un ciclo bajista, ¿vale? Lo cual sería mucho más agresivo. Entonces, esto nos puede ayudar para entender que hay posibilidades de que dentro de poco tiempo reanudemos el movimiento alcista, podamos llegar hasta niveles que cuadran más con el Rainbow y luego iniciar un mercado bajista, pues entre febrero del año que viene y agosto, septiembre del año que viene, ¿vale? Octubre es que no se sabe tampoco, o sea, ya os digo, estamos todo con fechas muy aproximadas y niveles muy aproximados. Entonces, otro elemento que podemos tener en cuenta es la distancia entre el máximo de un ciclo y el máximo del siguiente ciclo. Esto lo vamos a calcular nuevamente. El máximo del primer ciclo está aquí y el máximo del segundo es aquí. El máximo del segundo es este y el máximo del tercero es este. Aquí tenemos ya del primer ciclo al segundo va un 3800% y van un total de 910 días.
el máximo del segundo al tercero es un 1500% y va a un total de 1500 días. Pues bueno, ahora vamos a calcular cuánto estamos. Desde el máximo del tercero hasta la situación actual serían 232% solo. ¿Creéis que es adecuado? ¿Son 232%? Hombre, yo creo que no. Yo creo que igual es más adecuado irnos un poco más arriba, sobre los 130.000, no voy a ser muy loco, y poner, pues no lo sé, unos 1.500 días aproximadamente, para seguir con la misma tendencia. Más días, menos porcentaje, ¿vale? Esto lo tenemos estudiado en otros vídeos, por qué hay menos porcentaje de beneficio entre un ciclo y otro y por qué tardan más días, ¿vale? O sea, no es algo que me esté sacando ahora de la manga, pero claro, como lo haga todo en el mismo vídeo, me estoy 3 horas. Entonces, cada ciclo va a ser más largo y menos agresivo, como he dicho al principio, y aquí comentar esto y hacer un seguimiento así casa, ¿vale? Y casa muy bien en el sentido de cumplir esas dos características y cumplir también las características temporales que he comentado antes de un movimiento bajista, ¿vale? Entonces, otro elemento a tener en cuenta, fijaos la cantidad de elementos que estamos comentando, es la banda inferior. Los mínimos anteriores, todos, han llegado hasta la banda lila, ¿vale? Aquí lo tenemos, banda lila y banda lila. Este mínimo de aquí llega más lejos de la banda lila, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Ya forma parte del ciclo alcista siguiente y además se forma debido a la volatilidad de Bitcoin, la volatilidad por el tema de COVID y demás, por lo cual es una excepción, un cisne negro que se llama, Nassim Taleb lo diría así, y bueno, eso, que no lo tendría tan en cuenta, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta eso y hay que tener en cuenta que esta línea de aquí va a seguir moviéndose así, ¿vale? Por lo tanto, ningún ciclo, ningún mínimo tiene que quedarse, o sea, si os fijáis, ningún mínimo del ciclo se ha quedado por debajo del máximo anterior. O sea, el máximo del primer ciclo está aquí y el mínimo está aquí, bastante arriba. El máximo del ciclo está aquí y el mínimo está aquí, bastante por encima. El máximo del ciclo está aquí. Claro, el mínimo del siguiente ciclo tendría que ser por encima de este nivel de aquí. A ver, voy a dibujar. Voy a ponerle otro color, la línea. Estilo, plantilla y YouTube. Vale. Entonces, nuevo elemento que añadimos. Sabemos que el mínimo de este ciclo bajista, ¿vale? Del ciclo bajista que tiene que venir, tiene que estar por encima de los 20.000, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en esto consiste una formación de máximos y mínimos crecientes, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si tenemos en cuenta todo lo que hemos comentado, que el ciclo va a ser más largo y menos agresivo, que estamos aún en la zona azul, que es un nivel muy pronto, o sea, que es muy pronto para que sea el final del ciclo, y que además siempre en la zona azul se forma una gran corrección, que hay una distancia concreta entre el mínimo del ciclo y el halving, que la tenemos aquí marcada, y además que tenemos que quedar por encima de ese ciclo. Volvemos de nuevo a la situación de tener que estar, o que el ciclo, el final del ciclo, quede por estos puntos de aquí, ¿vale? Que vuelva a casar con esta fecha que hemos marcado aquí, pues más o menos entre octubre, noviembre del 2022, lo cual lo veo muy pronto, y enero, marzo, abril del 2023, lo cual lo veo algo más realista, ¿vale? Entonces, nada, os quería traer así unas cuantas herramientas, espero que haya quedado claro, lo he intentado explicar con la mayor claridad posible. Al final, son muchos conceptos, muchas cosas distintas, que sí que hay que tener en cuenta y que todas tienen un sentido y que vienen estructuradas por lo que he comentado al principio, porque sabemos cómo se comportan los ciclos, porque tenemos información como el halving, como el nivel actual, como el rainbow, porque tenemos información de cómo se ha comportado anteriormente Bitcoin, y porque realmente no sabemos cómo, no se puede predecir un máximo, ¿vale? Hay elementos métricos, hay coin metrics que se llaman, ¿vale? Que te pueden orientar un poco cuántas transacciones hay, cuántas ballenas están retirando capital, qué zona es la de liquidación, qué zona es la de compra. Hay muchos elementos que te pueden apoyar, pero claro, aparte que son elementos
más difíciles de leer y menos accesibles, son elementos muy caros de pago. Esa información, a no ser que haya algo pirata, no lo puedes obtener gratuitamente. Entonces esto sí que lo puedes obtener gratuitamente y nada, te sirve para orientarte un poco también, ¿vale? Si hay cualquier duda, si hay cualquier pregunta, por favor, me lo comentáis, de verdad, yo os leo a todos, os contesto casi siempre a todos, cuando tengo más faena o cuando se me pasan. Claro, los comentarios hoy del vídeo de hace 3 días, pues ya no los comento, a no ser que sea algo súper importante, ¿no? Pero bueno, me lo comentáis, voy a estar pendiente de vuestras dudas, de vuestras preguntas y nada, lo dejo por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.